para seguir con nuestra programación. Como siempre, aquí en Rocha 1570. El sol se fue despidiendo y yo poniendo la pava, sintonizo Radio Rocha, en pensar no cuesta nada. A las 7 de la tarde conversando entre amigos, con Gabriela descubrimos la verdad que está velada, y con Juan la analizamos, pues pensar no cuesta nada. Pensar, reflexionar, argumentar, conocer, debatir, nos puede ayudar a buscar soluciones que muchas veces no encontramos por medios habituales. Escúchame, estamos en problemas, todo el mundo está en problemas, nos tienen cercados y no lo sabemos, solo puedes vernos con estas gafas especiales. Te juro que estamos controlados por estas cosas, ignoro lo que son, de dónde vinieron, pero tenemos que entender. Está bien. Ahora estamos Voy. que quieras. Pensar no ¿Hay cuesta algo nada. interesante? En Radio Rocha. Escuchen bien lo que digo. Estamos como representantes de La Plata del programa, Martes de 19 a 20 horas con información, de actualidad una y organización que es Actúa Familia, Sí, me venía escuchando. que hacen un acto el Día de los Santos Inocentes. Ellos son por vida, viste, está todo el tema del aborto. Pero en defensa de los niños es una ONG internacional que tiene origen en España. Y bueno, como en La Plata intentaron Tienes tu concepto, ¿no? conectar con China y no pudieron, No pudieron. Bueno, nos hicimos cargo nosotros. qué bueno. Una señal de radiación cada segundo. Me interesa, me reinteresa. Sí, pero se va a leer un manifiesto, es un pequeño acto con una velita, ¿viste? Y se lee un manifiesto y si alguien quiere contar alguna... La señal proviene de otra parte. Pero bueno, se necesita compromiso. 8 minutos pasaron de las 20 hasta las 21, los vamos a acompañar con Pensar no cuesta nada. En Pasé este por la mientras cámara. pasa por encima de La cámara. Y bueno, ¿qué querés? En el ¿Pusiste programa ahí? 118 de este martes 26 de diciembre, con ahora en la segunda parte, segundo bloque, con el psiquiatra Claudio Rubo. Buenas tardes, noches ya. ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Gaby. Muchas gracias por invitarme. Hola Claudio, hola Nati, nos dice hola desde Mar del Plata. Bueno, acá lo tenemos, ya lo habíamos anunciado en el primer bloque, es más, me levanté y dije que estabas tocando el timbre, así que acá está, le vamos a dar cámara al doctor, que vino hoy a hablar de la espiral de la violencia. El triángulo de la violencia. El triángulo, El triángulo, el triángulo. la pirámide y todas las formas geométricas. Bueno, Se presenta de diferentes formas. Claro. Está Sí, bien. sí. Ujú. Se presenta de diferentes formas, pero la idea es poder verla, porque la violencia también puede ser invisible. Que es un poco lo que estaba pensando, escuchando el programa, mientras venía manejando, escuchando lo que decía este doctor, este abogado, que el apellido no me acuerdo. Jorge Vitale. Jorge Vitale, sí. Decime si no es violencia eso que pasó. Digamos, él está exponiendo algo violento, Claro. pero que no era visible, ¿viste? Las violencias invisibles. Y ahí se juega un partido enorme, pero enorme. Quizás es el partido más importante Claro. de hacer visible la violencia, Ujú, ¿viste? ujú. Porque quizás él estaba haciendo referencia a cuestiones, si querés, no sé, de abogados, legales, pero con una fuerte repercusión a nivel de lo económico. Sí, del pueblo, en definitiva. Que nos va a golpear a nosotros. A todos nosotros. Claro, Ujú. porque las denuncias son internacionales y son contra el Estado y es para sacarle bienes y que tenemos que ir a pagar. Él lo que Eso- está poniendo en tapete es la vulneración del contrato social que tenemos todos los argentinos, que es la Constitución Nacional. Entonces, nuestros propios gobernantes vulneraron esas leyes que nos tiene que regir
como pacto de convivencia, como Tal cual. sociedad, y es lo que estás poniendo. Bueno, parece que mucha gente no le interesa, pero a alguien le tiene que interesar, porque muchachos vamos a empezar Sí. a extinguirnos como sociedad si pasan todas estas cosas. Nos tenemos que interesar nosotros. No es que también venía escuchando a la doctora que hablaba antes. Si no nos interesamos nosotros, nadie se va a interesar. Mirá, la violencia... No, lo que pasa es que sí. estamos y ahora nos metemos de lleno. Estuve Dale. como muy reflexiva estos últimos días y esto, viste, de la libertad y qué es ser libre y demás. Y la libertad te implica responsabilidad. Y ¿sabes lo que creo, Claudio? Que en realidad la gente no quiere ser libre. ¿Por qué? Yo Porque no comparto. se quiere responsabilizar. Prefiere seguir en ese lugar de víctima, porque es más sencillo, porque después le echo la culpa a un otro, en vez de hacerme cargo y cortar con todas las cadenas y desapegarse. Pero bueno, es más fácil Total. echarle la culpa a un otro, que es el que me está generando o el que me genera todo esto, que empezar a hacerse cargo y responsable. Por eso es que queremos, y me parece que es un deseo para el próximo año, cómo revertir esta ecuación. A ver, gente, háganse cargo, háganse responsables, comprométanse, que lo engancho con esto que decías del pedido de Patricia, del compromiso social. Acá es por los niños, a ver, comprometamos, o nos seguimos quejando desde las redes y siendo violentos desde las redes, ¿no? Y ahí sí nos metemos de lleno en el tema de la violencia, Claudio. No hablo más. Bueno, porque voy a entrar rápido y después hago toda la pelota introductoria, pero mira, hay una violencia cultural. Sí. Hay una violencia cultural. Que es este triángulo de Galtung. Pero como Gaby fue rápido ahí, voy a ir rápido y tomo desde ahí. Hay cuestiones culturales que propician posteriormente violencia, ¿sí? Que es lo que describe este autor. O sea, por ejemplo, instalar la idea de que todos somos víctimas y que siempre hay alguna cuestión victimista por la cual tengo que ser protegido. Y ese victimismo me autoriza entonces a hacer cuestiones injustas, porque yo soy víctima, entonces como soy víctima puedo hacer cuestiones injustas. Entonces, la cuestión de la violencia a nivel cultural, sutil, digamos, invisible, porque yo soy víctima. Entonces eso lo que hace es que necesito ser protegido, necesito a alguien que me valide, y entonces finalmente caigo en las garras de que alguien me proteja y que alguien autorice a que yo haga otras cuestiones violentas dirigidas hacia los demás. O sea, por ejemplo, hacer un corte, un piquete o violentarme con alguien. Pero eso está instalado. Entonces, claro, pronto la palabra libertad queda muy grande. Si fuiste víctima durante tanto tiempo, qué grande que queda la palabra, ¿no? Hacerse cargo de uno mismo, dejar de echarle la culpa a otro. ¿Cómo haces para vivir sin echarle la culpa a otro? Tiene que cambiar la configuración psicológica. De pronto las cosas que pasan tienen que ver conmigo. Yo no me había... Ahí está, hay un chiste para que nos toca a nosotros, dice, doctor, yo le pago para que me encuentre culpable. Claro, no le pago para soluciones, vengo para quejarme. Le pago para que encuentre a los culpables. Claro, quiero que me diga que la culpa la tienen mis padres. Tal cual. Yo no me había dado cuenta de la cuestión de la palabra libertad y los libertarios, no me había dado cuenta. Lo escuché cuando le dijeron libertad, dije, como el himno. Claro. ¿Viste? En las bases mismas de nuestra constitución de libertad. Qué interesante, ¿no? Sí. Qué interesante pensar en términos de que nuestra constitución, o sea, lo que constituye nuestra nación, tiene que ver con la libertad. Interesantísimo, me parece interesantísimo. La violencia, tema para otro programa, ¿no? Sí, la violencia puede ser económica. Sí. La violencia no es solo física. Tengámoslo en cuenta. Digamos, me toca decirlo a mí que es algo con lo que lidiamos a diario, todo el tiempo. En el trabajo que yo hago, que trabajo en el hospital, todo el tiempo nos encontramos con cuestiones de violencia. Es algo viste, qué sé yo, si trabajas en una agencia de viajes o vendes autos es como más raro, pero bueno, en el hospital es recontra común. La violencia puede ser económica. O la violencia... Perdóname, antes que sigas con el tema, Claudia, te pregunto, porque quizás algunos lo dan, viste, tratando de discernir. ¿Es lo mismo violencia que agresión o agresividad? Qué buena pregunta. Está buena esa pregunta. Se lo hacíamos a los alumnos en la facultad. Tomemos la definición de violencia. Violencia lo que significa, búsquenlo, es generar un daño. Es que una persona o una institución o quien sea genera un daño o una amenaza de daño grave
y lo hace intencionalmente. Hay una intención de daño. Bien. ¿Sí? Bien. Y además usa la fuerza o usa una asimetría de poder. Y esos son los tres elementos que caracterizan la violencia. Hay una asimetría de poder, la persona que está en una situación de poder genera un daño, ¿sí? O algo que pueda amenazar un daño grave, y lo hace intencionalmente. Ujú. Así que hay una intencionalidad. Bien. Es como fuerte, ¿no? Es, Sí. es algo fuerte, ¿no? Sí, Digamos, sí. no sé si cualquiera de nosotros puede ser violento. Yo no sé si podría usar el poder para generar un daño intencionalmente. Es como fuerte. Agresión es otra cosa. Siempre chistamos un poco ahí en el hospital, viste que a veces cuando los pacientes vienen muy excitados o están muy alucinados, a veces capaz te comes un empujón o una piña, que tratamos de esquivarla de las piñas. Por ahora tengo una piña en mi haber en estos años, que más o menos la bloqueé porque miro mucho las películas de Bruce Lee. Yo tengo una patada en el pecho, así ¿En que serio? sí, patada en el pecho, que me terminé sentada detrás de cola. Así que, no, sin mirar las películas de Bruce Lee no te protege, pero bueno, más o menos. Pero en ese caso, como el paciente Sí. está alucinado y está excitado y no puede parar su mente, que su mente se lo lleva por delante, es una agresión. Hay una descarga de energía de parte de él. Pero él se está defendiendo, no pero está bueno no la- hay una intención. Exacto, está bueno esto de hacer la diferencia, porque por ahí a veces se utiliza como sinónimos, ¿no? Entonces, si sos agresivo, no, o sos violento, son cosas distintas. Se usan como sinónimos. En Sí. algunos casos un agresivo puede ser violento, Tal cual. pero no es exactamente lo mismo. O un violento siempre es agresivo. Siempre es ¿no? agresivo, sí, sí. Pero bueno, pero la violencia puede ser sutil y puede ser económica, Sí. que es el caso de lo que estamos hablando, es violencia económica. Claro. Es a lo que hemos estado sometidos, violencia económica. También la violencia puede ser psicológica, ¿sí? Entonces, claro, la violencia física es más visible, Claro. ¿viste? Es más fácil de detectar, Se es más expone fácil... más, la violencia física está más expuesta. Está más expuesta, quien lo hace queda más expuesto, es más fácil intervenir, es más fácil sacárselo de encima, Es más fácil de sancionar. objetivar también. Totalmente. Porque un golpe lo objetivás. Ahora, Totalmente. la violencia psicológica o económica es como... Claro, las violencias invisibles Exacto. son más efectivas, porque la gente no se da cuenta, no nos Claro. damos cuenta. Fíjate, nos chorearon con lo que estábamos hablando recién. Nos recontrachorearon, nos comprometieron judicialmente a nivel internacional, van a intentar embargar bienes del Estado. 59, lo voy a repetir hasta alcanzar, Digo. 59 juicios internacionales afrontar Argentina. Tanto que hablaban de que no hay que checar el Estado, no hay que checar el Estado, esos juicios van a venir a checar el Estado. Digo, nos van a embargar hasta la fragata libertad. ¿Viste? No hay otra opción ya a esta altura. Así que, fíjate, si viste tanto que debía ir a checar el Estado lo van a checar por esas cuestiones. Claro. Pero se genera un daño, el daño es económico, pero fíjate que era invisible. Claro. Porque nos vinimos a enterar, porque no sabíamos nada, yo no Un sabía 25 de diciembre del 2023 nos venimos a enterar, gracias al doctor Jorge Vitale, de esta situación. No sabíamos nada, absolutamente nada. Sabíamos del juicio IPF, él lo dijo, lo que Bueno, fue de hecho, él el tiene, único sí que se sabe él y se tiene conocía. enjuiciado a Axel Kicillof, sobre todo, porque fue el que ordenó cuando era ministro de Economía, y él lo dijo en una de las entrevistas que le hicimos, que allá por el 2012 él presentó una denuncia contra Cristina Fernández en ese Sí. momento y Axel Kicillof, que era ministro de Economía y como responsable político la presidenta en ese momento, que está ahí boyando todavía, ¿no? En uno de los conceptos por el que pasamos muchísimo, y lo he repetido muchas veces en la facultad donde doy clases, donde ves la violencia, es cuando se generan actos que impiden que las personas se desarrollen, o que impiden que las personas alcancen su potencial, ¿viste? O que impiden que las personas digan lo que tengan que decir o se puedan expresar. Ahí no tenés una acción directa, es algo sutil, se pierde algo potencial, Claro. pero wow, ¿no te suena fuerte no permitir que la gente se desarrolle? ¿Cómo te vas a desarrollar, digamos, con tanta presión económica? Digo, por ejemplo, trabajar insistentemente para no llegar a fin de mes, ¿cuánto te podés desarrollar? Si llegás cansado, agotado al final del día, llegás y ¿qué podés hacer? Si apenas llegás, ni siquiera te da para ahorrar. Digamos,
impedir que las personas se desarrollen es una forma de violencia. Que también lo vemos, por supuesto, a nivel personal, porque es cuestión que lo vemos en el hospital, que son estos, porque esto existe, hombres violentos que tienen a sus mujeres, que no las dejan salir, que no las dejan pensar, que no las dejan decidir, no las dejan crecer, o a sus hijos, ¿sí? O la inversa también es cierta, porque no es una cuestión directamente de hombre-mujer. Claro, bien. Quizás se ve más del hombre a la mujer, pero es como decir, es patrimonio claro, del hombre. Sí. Yo creo que el hombre lo que tiene es que, bueno, ha tenido situaciones de mayor poder. Entonces, claro, la cuestión del poder genera la simetría del poder y ahí se propicia la violencia. Bueno, lo que dice este hombre Galtung es que hay una pirámide y hay variables que deben ser consideradas. ¿Sí? Hay cuestiones que fundamentan la violencia. La violencia no aparece de la nada, es un poco lo que ya adelanté. No es que viene de la nada, de pronto apareció. Hay cuestiones subrepticias que se instalan, que no nos damos cuenta que alguien las está instalando, y que después, cuando aparece la violencia, viste, llegamos tarde, decís, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que también eso lo ha tomado, lo que pasa es que se pierden unos cuantos datos, pero lo ha tomado también todo este discurso, si querés, progre, si querés. No sé si conocen la pirámide de la violencia machista, ¿la conocen? No. Eso también lo ha tomado el discurso, este discurso que estuvo dominando hasta hace muy poco, que todavía está ahí, no sé si dominando, pero está ahí peleando, que es la cuestión de los micromachismos y la cuestión, no sé si lo tienen en mente. Se describe que hay cuestiones sutiles, por ejemplo, un piropo puede ser una agresión, o un comentario puede ser una agresión, o por ejemplo, usar lenguaje sexista puede propiciar que después venga una agresión, porque instala una idea que hay alguien que está en un orden superior al otro. Por ejemplo, el hombre está en un orden superior a la mujer. Ellos han tomado esta cuestión de que hay elementos más sutiles que instalan, que son semillas que después crecen y propician la violencia. Lo que pasa que se olvidaron de un par de datos, que los voy a intentar transmitir ahora en un rato, ¿sí? Ellos dicen que son solamente los comentarios y el piropo, y digamos, y ya por sí mismo, por ser hombre, ya es una cuestión de, digamos, de violencia. Por ser hombre ya es ser violento, pero claro. no, claro, ser hombre es ser violento. Sí. Hemos hablado un poco de eso. Entonces, sí, digamos, el efecto que tuvo eso es que, digamos, los hombres hemos tenido más cuidado de mostrar nuestra virilidad, e incluso, digamos, adoptamos otros comportamientos, desconectándonos de nuestra fortaleza interior y volviéndonos... romanticismo, claro, de la demostración de afecto. Que en el largo plazo termina desconectándonos de nuestro aspecto más masculino, más viril, y en sí no deja que lo desarrolles. Entonces, como no lo desarrollas, en cierta manera es una forma de violencia, porque te condicionan. El no permitir el desarrollo es una forma de violencia. Bueno, Galtung dice, muestra este triángulo, que dice, hay conductas violentas, ¿sí? A eso lo llama violencia directa, pero las raíces son culturales y estructurales, ¿sí? Hay raíces culturales y estructurales que son invisibles. Entonces, digamos, si yo algo quiero en este espacio de transmitir, es eso, es que lo que tenemos que hacer es visibilizar la violencia. Es difícil, es algo sumamente difícil. Bueno, pero es lo que venimos haciendo en este programa desde hace 3 años. Totalmente. Visibilizamos todas estas cuestiones que vos hoy, por ahí, muchas de las que nosotros visibilizamos, llegamos a la conclusión de que son situaciones de violencia. A partir de esta explicación que nos estás dando, Claudio, bueno, hoy podemos ubicarlas ahí, pero venimos visibilizando. Mirá, en la teoría y con los alumnos es eso, es enseñarles a las mujeres que son víctimas de violencia de género, visibilizar la violencia, porque claro. Funciona, porque no lo ves. Claro. Están siendo violentos con vos y no te das cuenta. Claro, pero hay fases de toma de conciencia. Mira, me voy a meter ahí, no me voy a meter, pero me voy a meter. ¿Conocen las fases? ¿Alguien las conocen? Las fases están descritas, las fases de toma de conciencia. Las descritas por Prochaska, Di Clemente Prochaska. ¿Alguna vez las has escuchado, Gaby, sí, por ahí? Pero dale. Entonces es en función de la toma de conciencia. Y hay una fase que, si bien pasa por delante de tus ojos, no lo ves. ¿Viste? Y el ejemplo que damos en la facultad son las mujeres que son golpeadas, que están golpeadas, que verdaderamente no pueden hacer cuestiones personales,
pero vos las confrontás y decís, che, pero te pega. Y te dicen, no, pero es que a él le pegaron cuando era joven y entonces él me lo pasa a mí. Fase precontemplativa, se llama así, la fase precontemplativa. Entonces nosotros estamos todos en una gran fase precontemplativa. No es que el Estado o los gobernantes nos han venido a pegar directamente, pero han ejercido violencia estructural, ahí voy a eso, han ejercido violencia sobre nosotros de una manera invisible y nosotros estamos en una fase precontemplativa. La fase precontemplativa es cuando justificas al agresor. ¿Viste? Ay, ¿y cómo se cura eso, no? Esa es toda una pregunta. Claro. ¿Cómo se cura eso de que la persona que está siendo violentada justifica al de la violencia? ¿Viste estas imágenes en Corea del Norte? ¿Las vieron? Que está la gente, me impresionan mucho a mí. Están todos adorando al líder y hay una estatua enorme del líder. ¿Las vieron? No. Y la gente, hay unas estatuas enormes del líder y la gente va y adora al líder. O sea, ¿entendés? Fase precontemplativa. Después Bueno, hay... no hace falta ir a Corea. No hace falta ir a Corea. La gente adora al líder. Sí. Y el líder se choreó todo, Sí. te arruinó todo, Acá te le quitó. dicen la jefa. Claro, por eso digo, no hace... No lo decís vos, lo digo yo. No hace falta. Me la aguanto. O alguien que decía éxtasis cuando veía una caja fuerte, por ejemplo. Claro. Así que ahí adorando al líder. Entonces, si algo tenemos lo que quiero lograr hoy, y que es de lo que se trata el programa, es que se haga visible la violencia. Es atravesar la frase precontemplativa y entrar en la siguiente. Después hay toda una descripción de cómo la gente empieza a tomar conciencia, de la agresión y de la violencia, y la conciencia sola no alcanza. Después hay que ir hasta los actos. Entonces está descrito ese camino de la toma de conciencia a los actos, que es un camino penoso porque no es tan fácil. De pronto te das cuenta que te estuvieron cagando durante años o que te estuvieron violentando durante años. Sí, me pregunta si... Tomalo. Bueno. Si todos alcanzan esa etapa o ese momento de toma de conciencia. Sería maravilloso, ¿no? Yo creo que no. ¿Vos qué pensás, Claudio? Sería maravilloso. Yo creo que debemos estar en un 15 o un 20% de personas que tienen capacidad para ver el nivel de violencia al que estamos sometidos. Uh-huh. Después el resto está en una fase inferior de conciencia, de toma de conciencia, y la fase inferior de toma de conciencia es echarle la culpa al otro de que los otros que no piensan como yo son los que me agreden, digamos, y no es percibir la violencia estructural. No es percibir cómo el Estado nos ha violentado, Uh-huh. no es percibir cómo nos han choreado delante de la cara y no nos hemos dado cuenta, cómo nos han obligado a vacunarnos, cómo nos han obligado a encerrarnos, cómo nos han forzado a tomar decisiones que no queríamos tomar bajo amenaza. Entonces, bueno, ya me meto en la cuestión de la violencia estructural. Y voy a dar un ejemplo. Mira, hoy una paciente me contaba, en el hospital me contaba cómo le amenazaban para que vaya a la marcha el otro día. Decime si eso no es violencia estructural. La violencia estructural es la violencia que está en la estructura. La estructura misma es violenta, ¿sí? Voy a ir dando algunos ejemplos. Ustedes si se les ocurre, díganme algún ejemplo. Pero por ejemplo, que vos tengas que ir a una marcha donde te van a tirar la policía encima y que te estén obligando, digamos, y que el sistema funcione así, porque es como funciona, es una forma de violencia estructural. Estamos llenos de eso, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que noté el tema de que la estructura en sí misma es violenta y que la idea sería poder cambiarla. Me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, las pacientes me decían, tengo turno para una mamografía porque me encontraron cáncer. Ah, ¿y cuándo tiene el turno? Dentro de 3 meses. Pero ¿cómo? ¿Tiene cáncer y dentro de 3 meses se va a hacer la mamografía? Que es recién el primer estudio. ¡Wow! Decime si eso no es violencia estructural. Uh-huh. ¿Viste? O sea, tenés que esperar 3 meses para que te traten. Bueno, lo voy a decir porque creo que yo por ahí lo hice público, pero mi papá ha sido una víctima de violencia estructural, el sistema de prestación muy conocido, violencia estructural en esto que vos decís, eso de esperar 3 meses que llevó a la muerte. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿qué situación más violencia? Pediste ejemplos. ¿Más violento que eso? ¿Qué más violento que eso? Bueno, tiene que esperar. Pero esto lo necesito resolver para mañana pasado. No, pues espere 3 meses. Terrible. Eso es Yo me violencia acuerdo que le estructural. fui a decir al auditor de PAMI, en su momento, le digo, usted sabe que si un cálculo que se enclava en el colédoco después de 6 horas tiene un montón
de complicaciones. Mi papá lleva 10 días con el cálculo enclavado, esperando el turno y que el estudio, qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, ¿cómo termina la situación? Mi papá terminó falleciendo víctima de la violencia estructural. La violencia estructural lo que tiene es que no hay nadie a quien acusar, porque la estructura en sí misma es violenta. ¿A quién le echas la culpa? O sea, ¿se entiende? Sí. Porque claro, porque alguien la configuró, es cierto que alguien la configuró, pero el que la configuró no está ahí. Entonces, ¿a quién le echas la culpa? ¿A quién le haces el reclamo? Tengo varios ejemplos. Uno muy lamentable que, bueno, nada, me lo voy a contar. Fue con un paciente que tuvimos en el hospital que tuvo un cuadro catatónico, que viste que no sé, la gente no sabe, pero son cuadros que solo los sacás, los graves, con terapia electroconvulsiva. ¿Viste? No sé, Sí. vos eso lo sabés, Gaby. Sí, sí, sí. Que si vos no lo haces, los pacientes se mueren. Sí. Es terrible, pero Sí. o sea, es el electroshock o la nada. Entonces, y me acuerdo que son raros, pero cuando aparecen es eso. Y entré a pedir ayuda por todos lados, al juzgado, a la región sanitaria, a los otros hospitales, llamé al Borda, llamé al Romero, llamé al Esteve, llamé a todos lados. Pedí apoyo legal, etcétera, etcétera. Y fíjate la paradoja que en nombre de los derechos humanos, escuchá, el señor necesitaba terapia electroconvulsiva, que es lo único que lo podía salvar. Pero en nombre de los derechos humanos, no, ¿cómo le vamos a hacer terapia electroconvulsiva? Si eso va contra los derechos humanos. Pero yo decía, no, o sea, no hay otra opción, no tengo psicofármaco, no, pero va con entrevistas familiares. No, las entrevistas familiares ya las hice, me pareció una cargada, te lo juro. Bueno, presión, nadie del sistema, el único que más o menos me ayudó fue el director del hospital. Y no estoy hablando de este gobernador, es del anterior, o sea, es estructural. No es que no le estoy echando la culpa a alguien, era de la gestión anterior, estaba la gobernadora. El señor se terminó muriendo. Nadie me pudo... En nombre de los derechos humanos, no. ¿Cómo le vas a dar a hacer terapia electroconvulsiva? El señor se muere. Por eso las peores atrocidades se convierten en, se llevan adelante en nombre de buenas intenciones, siempre. Las peores atrocidades de la historia. Vos me estabas hablando de esto, de bueno, sin ir más lejos, el tema de la vacunación. ¿No? Eso que se instaló, ¿a quién echas la culpa? El médico se lavó las manos. Él te decía, sí, usted se lo tiene que dar, te aconsejaba, pero bueno, y hoy estamos ahí en una nebulosa con un montón de gente fallecida, con un montón de y nadie se hace cargo. El Estado no se hace cargo, con el fondo los médicos no se hacen cargo. Bueno, ahí tenés una situación. Sí, acá me dicen que la cuestión de la mamografía dejó de ser bueno. Entiendo, estoy de acuerdo. Yo para mí lo era porque en ese momento yo estaba estudiando medicina, no era médico y no tenía la experiencia que tengo ahora. Claro. Entonces en ese momento para mí en mi estructura de pensar era lo que correspondía, pero ni así lo que correspondía tampoco. Porque bueno, qué sé yo, la mamografía, suponete que le hacían la mamografía y se confirmaba el diagnóstico y la señora podía optar por otras terapias, podía hacer no sé, homeopatía o alguna otra cuestión, pero diferirle el diagnóstico 3 meses mucho no le iba a ayudar. Pero sí, estoy de acuerdo que la oncología es un tema muy debatido y los rayos también, sí, como dice ahí Patricia. Eso es otro capítulo. Tengo pensado invitar a un especialista en Sería el tema revolucionario. que habla exactamente y es sin ser médico porque en realidad es un técnico, pero es un estudiante de medicina avanzado y sabe un montón de los riesgos y de decirle a los médicos mismos esto de los estudios innecesarios. ¿Sabes cuántas veces lo irradias al paciente en el año? Digo, ¿para qué? Bueno, es muy crítico de eso, así que lo voy a traer en cualquier momento. Vamos a invitar al programa. La violencia estructural, como les decía, no hay claro, con el tema de las vacunas, ¿sí? Viste, con toda la cantidad de infartos, arritmias y cuestiones que hay, ¿a quién acusás? ¿A quién avisás? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé, un abuelo, ¿a quién le echa la culpa? Porque es estructural. La idea es poder empezar a ver la violencia estructural, empezar a nombrarla. ¿Viste? Si la nombrás, deja de ser efectiva porque se hace visible. Es efectiva cuando es invisible. La violencia estructural, que es de la estructura, que nosotros estamos viviendo en una estructura violenta, lo que hace es que mantiene a las personas, lo que yo decía, debajo de su potencial. Porque querés hacer esto, no podés. Querés hacer esto otro, no podés. Querés resolver tal cosa, no se puede. Entonces siempre estás por debajo de lo que podés rendir. Y a lo que atenta, acá me lo traje en el machete, es al bienestar, a la identidad
y bueno, y en el largo plazo a la libertad, que cuando hablamos de libertad parece esto, una utopía, ¿no? Es decir, no tenemos libertad y es como que pareciera que fuera normal que no tengamos libertad. Bien, la violencia estructural tiene otra raíz más sutil. Me río porque me remite a la escuela también. ¿Por qué? Por esto de ¿cuántos chicos hay con un potencial terrible? Tremendo. Pero que ese potencial es abortado, voy a usar la palabra aborto, pero abortado porque todos tienen que nivelar, hay que nivelar para abajo. Exacto. Hay que nivelar, a mí me pasa en menores, con los chicos que veo, hoy sin ir más lejos, hay un chico, yo le decía a la persona que lo trajo después, porque tiene una cuestión psiquiátrica, digo, esto de leer el libro Genio y Locura, luego tiene un potencial ese chico que se ha visto en parte trastocado por la cuestión psiquiátrica, pero también por la escuela, que tiene un potencial creativo impresionante. Y yo después que se ha compensado con una medicación, y ahí está, digamos, el beneficio del psicofármaco, ¿no? También, porque realmente un chico que tenía alucinaciones, un delirio, se ha compensado. Y empieza a crear y empieza a hacer canciones y poesías y tiene un potencial creativo que en un acto vinieron, lo felicitaron y qué sé cuánto. Digo, bueno, pensar que este chico es una víctima de este sistema que aborta, no solamente porque en su momento no atendió a su cuestión psiquiátrica, sino porque también, digo, esto de meterlos a todos bajo un mismo... Todos tenemos que ser igualitos. Exacto. Es una forma de violencia. Ahí no sé si sería estructural o cultural, creo que es estructural, pero todos tenemos que ser igualitos. Another brick in the wall. Todos iguales, todos que piensan lo mismo. Sí, porque una cosa es igualar con el uniforme, el tema que fue cuestionado y que sigue siendo cuestionado, está, ¿viste esto del uniforme todo Sí. igualito? Y otra cosa es esto que me parece, bueno, más, sí, estructural. Yo creo que no se atiende, es algo, bueno, ahora sí, hay estamos tan lejos, ¿no? Sí. De llegar a comprenderlos. Yo he tenido la experiencia, creo que todos hemos tenido la experiencia de ayudar a alguna persona a conectar con su potencial. Y cuando la persona conecta con el potencial, descubrís un universo, ves el universo dentro de esa persona. Exacto. O sea, y digamos, y aunque sea poético lo que acabo de decir, Cerati decía la poesía es la única verdad, así que lo voy a decir de vuelta. O sea, descubrís el universo en esa persona. A todos nos habrá pasado alguna vez. Alguien lo ayudás, lo facilitás o lo ves conectado con eso y genera cuestiones. De manera autodidacta, que no sabes dónde la aprendió, agarró la guitarra y la da vuelta, que yo ni con 180.000 clases de guitarra podría, y el tipo te hace unas cosas increíbles. Sí. Entonces imagínate así cada ser humano, ¿no? Sí. Cada ser humano que conecte con su potencial. Aflora la creatividad, sí. Justamente lo que no quiere. Exactamente. Es una frase ya muy dicha, pero está en la etimología de la palabra educación. ¿Lo sabían esto? Educación, en su etimología, lo que verdaderamente significa educación, es ayudar a sacar lo que hay adentro. Vos no vas a llevarle las reglas, ayudás a despertar. En el ida y vuelta se enciende una chispa. Enseñar, estoy robando frases, Enseñar no es llenar un tonel con cosas, es encender una chispa. ¿Enseñar y educar es lo mismo? ¿A vos que te gusta la etimología de las palabras? Ajá, no sé. Enseñar, mira, no sé si es lo mismo. Creo que no. No es lo mismo. Yo creo que no. Se generó un intercambio. Yo lo que entiendo, mira, yo te digo lo que entiendo. Bueno, entramos en bueno, permiso, nos metemos en la digresión, pero después volvemos. Sí. Mira, enseñar en su etimología lo que significa es mostrar, porque yo te estoy enseñando, ¿entendés? Yo te enseño mi anillo, te estoy enseñando. Entonces, quien enseña lo que hace es que muestra lo que tiene. Yo creo que la forma en que enseño a hacer la psiquiatría, que me está pasando mucho esto de que pasan profesionales por el servicio y vienen a aprender a hacer psiquiatría. Yo lo enseño haciendo. O sea, yo enseño lo que hago, porque lo muestro, ¿entendés? Por eso, yo muestro. Y educar. Pero no estoy diciéndole lo tenés que hacer así. Yo te digo, mira, yo te muestro cómo lo hago. Y algo pasa en la otra persona que de pronto se enciende algo y esa persona lo saca. Educar es ayudar a sacar. Enseñar es mostrar. Van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Pero qué bueno, ¿no? Enseñar para educar, ¿no? Enseñar con el ejemplo. Porque ¿quién puede enseñar si vos no podés enseñar sin el ejemplo? Si vos enseñás algo con lo que vos no estás de acuerdo, que vos no lo vivís y vos no lo habitás, porque vos no sos eso, no lo podés enseñar, porque lo mostrás otra cosa, ¿entendés?
¿Entendés? No sé, les habrá pasado con algunos médicos. A mí me ha pasado con médicos que admiro, que me quedaron menos, después de la pandemia me quedaron menos. Pero digo, esa persona es la medicina, ¿entendés? Ese pediatra, él es la medicina. Porque él la vive, la habita, la enseña. Entonces de ese sí quiero aprender. Claro. De ese sí quiero aprender, porque él lo vive, Claro. lo enseña, ¿entendés? A mí me pasó con el periodismo, tenés 3 o 4 referentes, pero en cuanto a valores y formas, pero después uno le da la propia impronta. Totalmente. Claro, a eso es lo que... Totalmente. No te dicen el cómo. Claro. Ellos te muestran. Exacto. Pero Mirá, yo me comprometo socialmente, pero cada uno le da su propia impronta personal. Ahí es donde uno se termina de formar con lo que absorbe. Y un verdadero educador conoce eso y hace lugar para que cada quien le ponga la propia Claro. impronta. Porque si tenés que hacer lo que te dice el profesor, y estamos muy complicados, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, a mí... Claro. Mi hija hace unos dibujos increíbles. Me dicen, mandala que le enseñen a dibujar. Le digo, ¿pero por qué le voy a mandar que le enseñen a dibujar si ya sabe dibujar? Me da miedo que la quieran meter en estos cuadraditos. Encasillar. Claro. Porque viste que cuando el ser humano, hoy también se generó un tema, y ahora volvemos con lo de la violencia, esto de la necesidad de encasillar al otro, Sí. ¿no? Y ponerle un nombre y un rótulo. Entonces, yo ponía, y estuve en esto de así como reflexiva, despiertos versus dormidos, ¿no? Entonces, sí. encasillamos, ¿para qué? Para poder dividir. Totalmente. Y ahí es donde la dicotomía y la dualidad. Entonces, vos, si no Totalmente. estás despierto, estás dormido. ¿Me entendés? Totalmente. Y estás separado. Total. De hecho, Galtung lo califica dentro de la violencia estructural. Mirá, agárrate, pero el tipo dice, una forma de violencia estructural es que la estructura social tienda a dividir y que las personas se separen. Tal cual. Entonces, ¿entendés? Pero estamos siendo nosotros mismos funcionales y reproducimos lo que criticamos. Claro. Por eso hay que visibilizarlo Hay que visibilizarlo, porque y ¿cómo tomar es? conciencia. Mirá el prejuicio, ¿cómo es un despierto? Bueno, un despierto es, y ahí van todos tus prejuicios de cómo es un despierto, que no hizo esto, pero sí hizo aquello, que Según piensa tu despertómetro, o sea, según tu nivel de cognición, de creencia, bueno, pero para eso, digo, tenemos que hacerlo consciente, visibilizarlo. Entonces vas y el otro despierto que vos creías que era un despierto, porque con tu despertómetro vas y me decís, no votó el partido que yo voté, entonces en el despertómetro es un dormido, entonces vos parecías un despierto, pero sos un dormido. Claro, Y se ha al final- generado con esto del voto, con esto de si festejás ¿Cómo? o no festejás la Navidad, Claro. si crees o no crees, o sea, todo, viste, eso sirve para encasillar, pero en definitiva se termina encasillando y pegándole. Separación. Sí. Exacto. Ah, festejaste la Navidad, estás en la Matrix. Claro, tal cual. Porque Papá Noel. ¿Crees en Porque Papá Noel. todavía? Claro, estás en la Matrix. Así que sí, y lo que te perdés cuando vas a medir con tu despertómetro, cuando vas a medir con tu despertómetro, te perdés el universo en la otra persona. Porque te perdés toda la particularidad, la sensibilidad, la creatividad, dejar lo que piense como necesita pensar. Digamos, entonces, porque si aceptás al otro, ¿entendés? Te haces uno con el otro. Es que no lo aceptás, lo querés Claro. colonizar. Total. O sea, querés que el otro Total. piense, no que encuentre, como digo siempre, sus respuestas. Quieren que creas o que crean en las mías. Porque además, si el otro... ¿Cómo se va a Buenos Aires? ¿Para el norte o para el sur? A Buenos Aires para llegar a Buenos Aires, ¿tenés que ir al norte o al sur? Y depende, si estás en Depende. Salta tenés que ir al sur, Claro. si estás en Santa Cruz tenés que ir al norte. Tal Entonces cual. vos lo ves al otro y decís, va al norte. No es un despierto. Muy buen ejemplo. Totalmente. gráfico para comprender realmente. la No es un situación. despierto porque yo que voy al sur y el otro va al norte, entonces no, al final fue todo un engaño, era toda una mentira. Claro. Y terminamos absolutamente desorientados y alejados de la verdad. ¿Viste? Y ahí- violentados. violentados. Entonces esa violencia estructural que nos han hecho, que son años de cultura, Claro. porque debajo de la violencia estructural está la cultura, que nos ha dicho, si no piensa igual que vos, entonces es diferente que vos. Si cuando vos vas al norte y el otro va al sur, entonces no es diferente que vos. Claro, pero ¿Viste? ser diferente no sería el problema. ¿Cuál es el problema? Porque digo, es aceptar que otro es diferente. Pero el Claro. tema es cuando el otro es diferente, entonces hay que matar al diferente. Totalmente. Hay que salir a matarlo, hay que salir a pegarle, eso es violencia. Eso es violencia. Y así estamos todos aislados. La violencia cultural
son esos prejuicios, son esas anotaciones que las tenemos instaladas, que hacen, que propician la violencia estructural y la violencia directa, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que tenemos instaladas y que las hemos aceptado como propias a lo largo de los años, que cuando nos encontramos tomando decisiones, creemos que las tomamos nosotros, y son datos que ya están instalados por la cultura y por años de educación. ¿Viste? Vos creés que sos vos, y es todo lo que instalaron en vos. Exacto. ¿Sí? No, ¿cómo vas a gritar? Eso es violencia. Discúlpame, si alguien te hizo algo y vos respondés como podés, te estás defendiendo, no es lo mismo. ¿Viste? Porque parte de la estructura de la violencia cultural que nos habita, escucha, esto es muy importante. Parte de la cuestión de la violencia cultural que nos habita es que cuando nos agreden nos enseñaron a no reaccionar. No, andá y decirle a la señorita, ¿viste? A no reaccionar, a no responder, sería la palabra exacta. Sí. Alguien es violento con vos, alguien te maltrata, no hagas nada, porque si haces algo sos igual que el otro. No, pará, disculpame, yo no soy igual que el otro, a mí no me vinieron a agredir. Alguien me vino a agredir, me vino a hacer algo mal y yo respondo como puedo. Y quizás si lo tengo que mandar a la mierda, de alguna manera, digamos, a mí me sirve, ¿sí? Entonces, aprender a defenderse, ¿sí? Nosotros vivimos en una estructura cultural en la cual defenderse se considera violencia, y en realidad defenderse es defenderse, ¿sí? Entonces, violencia más sutil, la violencia cultural, ¿sí? Y ahí entramos en un mundo, es un mundo enorme que yo ahí acuerdo con esto que dicen que hay que hacer la batalla cultural. No es que no me quiero casar con ningún partido, yo no me quiero casar con ninguno de los partidos porque no me quiero casar. Yo no me quiero casar, ¿viste? Yo no me quiero casar, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Estamos en un punto que tenemos que ir a revisar los valores. Es que hay valores, Claudio, que traspasan los partidos, la creencia. Hay valores que, como hablábamos antes con Patricia Soprano, la institución de la familia, la descendencia y todas esas cosas, eso trasciende el tiempo, trasciende los partidos políticos. Se ha instalado culturalmente que ahora la familia es mala. Claro. Es así, digámoslo. No sé si alguien nos enteró, no sé, lo podemos discutir, pero para mí sí, claramente. Y eso esa instalación de que la familia es mala, viene de que las familias, el capital, las familias que guardan el capital, las familias que te obligan a hacer lo que ellos quieren, entonces, ¿viste? Y el padre que decide por vos, y entonces la familia es lo peor. Esa instalación cultural ha hecho que nos hemos creído de pronto que la familia nos ata y no tenemos libertad si estamos atados a los principios familiares. Y a todos nos pasó, yo creo que a mí también me pasó, y tenemos muchísima desorientación con eso, ¿viste? Bueno, también el tema del aborto, que es un tema largo. Yo en lo particular, cuestión mía, y yo no digo que piensen como yo, cada quien piensa lo que considera y es para escucharlo, pero digamos, genera unas consecuencias gravísimas el aborto, no es una pavada. Me ha tocado años y años escuchar personas que han pasado por abortos y se genera un trauma muy complicado. Considero aún habiéndolo hecho supuestamente a conciencia. Aún habiéndolo hecho a conciencia. Yo no he visto ninguna mujer en mi experiencia de 30 años, y he visto nunca es gratis. El aborto no es gratis. Exacto. Estrés postraumático, imposibilidad después para establecer relaciones. Gente que viene a mí me pasa con gente que viene con ataques de pánico, y vos lo atendés y viste las atendés años. Capaz que a los 5 o 6 años sale que en su juventud hizo una práctica abortiva y que lo escondió y aparece 30 años después. Sí. Ahora, si cada quien hará lo que considere. Lo que pasa es que va a tener que asumir sus consecuencias. Yo no digo no lo hagas. Si vos considerás que lo que tenés que hacer, que es lo que tenés que hacer y es la mejor decisión posible, y bueno, adelante. Las consecuencias van a venir. Pero otra cosa es promoverlo y asociarlo con la libertad. Porque ahora, la violencia cultural, ves que estamos en un nivel más sutil. Hace un rato estaba hablando de violencia estructural. Sí. Hace un rato anterior estaba hablando de violencia directa. Más sutil, más sutil, más sutil, más invisible, más invisible, más invisible. Ahora, la violencia es cultural. La violencia cultural es aborto, es libertad. ¿Entendés? Porque con el aborto sos libre. Es derecho. Es un derecho. Con el aborto sos libre porque ibas a quedar atrapada y sos libre. No, pará. Porque decidís vos, porque sos libre con tu cuerpo de... Entonces eso genera... No, pero además es esto del reivindicar, lo pongo entre comillas, el derecho de la mujer.
Cuando en realidad no es, la vez pasada yo ponía, no es decidir sobre tu cuerpo. O sea, la mujer, claro que puede decidir sobre su cuerpo, puede decidir ligarse las trompas, por ejemplo. Exactamente. Pero cuando decide abortar, no está decidiendo sobre su cuerpo, está decidiendo sobre otra vida. Sobre otra vida. Vuelvo a decir, cada quien tomará sus decisiones. Lo que digo es, las consecuencias vienen, no son gratis. Pero en el largo hay un daño. Lo que pasa cultural. es que hay que dejar, perdóname Sí. Claudio que te corte, pero hay que dejar de esto, de romantizar, disfrazar y jugar con la dialéctica. ¿Sí? Entonces después si cada uno, como ser maduro que es, se hará cargo de las consecuencias, ese es un tema. Pero dejemos de llamar a esto, hay que llamarlo por su nombre, Claudio. Yo la vez pasada le decía a una mujer que me decía que ella estaba a favor. Le digo, ¿vos matarías a un hijo cuando nació? No, me dice. Le digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Además, no hay Se quedó porque tenés razón. es muy duro, claro. Pero esa persona estaba lista para escuchar. Porque muchos no te escuchan y directamente te contestan en automático para sacarse de encima de la pregunta, que es lo más rápido. Porque fase precontemplativa, como decíamos hace 20 minutos. Sí, son graves las consecuencias del aborto. Las personas, con el tema del aborto, pareciera inconscientemente al final lo que hacen es, a la larga, terminan abortando porque no hubo programación, no hubo decisión, no hay una decisión personal vital, porque puedes evitar llegar a ese punto. Pero evitar llegar a tener que pasar por un aborto implica mayor disciplina, mayor conciencia, mayor educación, mayor manejo de los impulsos, ¿entendés? Entonces, Para claro, mí es una de las mucho más situaciones elevado. más violentas que existe. Para mí digamos, y no, ya vuelvo a decir, es una opinión, pero yo lo que digo es, a nivel cultural se ha instalado, y a nivel cultural, entonces, violencia cultural, sutil, Claro. que permite, a nivel sutil, permite la violencia directa. Tal cual. O sea, la violencia directa está fundamentada en sus raíces por una violencia invisible que es la violencia cultural. Ahí nos dicen, por ejemplo, el tema de la otra mejilla. ¿Viste? Cuando dice Ernesto, el tema de la otra mejilla que dijo Cristo, o sea, si les parece podemos hablar de Cristo. A mí me encanta hablar de Cristo. A mí también. Me encanta. ¿Hacemos una de Cristo? Sí. Porque Cristo, aparte, a mí me gusta cuando hablo de Cristo delante de los perversos que se ponen así de los pelos, porque no sé qué les decís Cristo y entran así, hacen así. Sí, totalmente. No sé, es un exorcismo, qué sé yo, le decís Cristo, es un exorcismo. Sí, tal cual. Cristo Y dejó un bueno, montón de es la palabra enseñanzas. mágica, ¿no? Cristo dejó un montón Cristo dejó la enseñanza de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí. Y aparecieron los médicos por la verdad y la gente decía, ay, verdad, prurito, ¿cómo la verdad? O sea, la verdad te hace libre. Y eso lo enseñó Cristo. Vos decís que Cristo, con el tema de la otra mejilla, vino a decir dejen de someterse. Ni ahí, no vino a decir sométanse. Sí, cada palabra la medía. Cada cuestión, cada decisión que tomaba eran decisiones de liberación. Lo que pasa es que, claro, el status quo en ese momento no se quería liberar. Es para otro capítulo. Sí, lo vamos a tomar porque a mí también me Sí. interesa, me gusta. Hay que hablar de eso también. Sí, hay un montón de enseñanzas que dejó Cristo. Entonces, Sí. claro, el de la otra mejilla. Mira, hay varias cuestiones, lo podemos discutir. Pero bueno, él lo que dice es, Cristo dice, os han enseñado ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, ama a tu enemigo. Dice, si te abofetean, ponle otra mejilla. O sea, hay que contextualizar. Claro. ¿Entendés? Porque ojo por ojo es venganza. ¿A dónde vamos con eso? No vamos a ningún lado con En eso. algún momento hay que cortarlo. Hay que cortar la secuencia de la venganza. Entonces dice, ama a tu enemigo. Pero ama a tu enemigo no es dejarte someter. No. Podemos discutir qué es lo que significa ama a tu enemigo. Podemos hablar un montón de qué es lo que significa. Pero, por ejemplo, amar a tu enemigo es hacer que no te pueda hacer más daño. Que es lo primero que les enseñamos a las mujeres que están en situación de violencia. ¿Vos lo amás? Sí. Bueno, punto número 1, no dejás que te dañe más. Hoy nos tocó atender, ya termino, Hoy nos tocó atender una chica que el novio le había pegado con un martillo en la cabeza. ¿Lo podés creer? ¿Lo podés creer que a nivel de violencia? Bueno, sí, pues yo no quiero hacerle mal. Bueno, ¿no querés hacerle mal? No quiero hacerle mal. Bueno, ¿sabes qué es lo primero que vamos a hacer? Que no te pueda ver, porque si más mal le vas a hacer si te vuelve a agredir así. O sea, porque es malo para vos, es malo para él, es malo para tus hijos. Entonces lo primero que hacemos es, no vas y le devolves el martillazo, cortamos ahí, se corta ahí. Pero, ¿entendés? Entonces intervenís y amás a tu enemigo, lo amás, le pones el límite, lo ubicas y verás qué cuestiones amorosas podés hacer para que la historieta se termine.
Entonces, claro, después de eso dice, si te va a pegar, si te pega un cachetazo, le ofreces la otra mejilla. Ahí tendríamos que discutir, bueno, era un cachetazo. Y no dice, y después la volvés a poner, y la volvés a poner, y la volvés a poner. No dice, seguir poniendo la otra mejilla para siempre. Entonces, con el cuento de la otra mejilla, y de quedarnos pasivos, nos enseñaron a lo que decía hace un ratito, no defendernos. ¿Viste que estaba diciendo? Violencia cultural. Nos enseñaron a no defendernos. Entonces, ¿y quiénes nos enseñaron, y con esto nos vamos a ir cerrando, quiénes nos enseñaron a...? Qué fuerte la pregunta. ¿Quiénes nos enseñaron a no defendernos? Te digo lo que yo pienso. La intencionalidad, ¿no? Nos enseñaron a no defendernos a propósito, quienes quieren que no nos desarrollemos. Exacto. Y quienes quieren que no nos desarrollemos, que no mostremos nuestro potencial, que no logremos las cosas que tenemos que lograr, que no manifestemos en el mundo eso que queremos hacer, porque si hacemos eso, pierden privilegios. Entonces, como pierden privilegios y no entienden un mundo donde cada quien puede hacer algo bueno y todos nos beneficiamos, ellos entienden el mundo como que si ellos ganan el otro pierde, no entienden el gana-gana, porque están a un nivel de conciencia muy por debajo. Me recuerda a tu otra columna. No entienden el gana-gana, exactamente. El cooperar en lugar de competir. Entonces lo que creen es que lo que necesitan es someternos porque somos nosotros o ellos, y piensan en términos o nosotros o ellos. Entonces, que estos no se desarrollen. Entonces los vamos a agredir y les vamos a enseñar que no se defiendan. Tal cual. Bueno. ¿Qué opinas? Sí. Hiciste una síntesis rapidísima, pero que este tema que desarrollaste de la violencia abre otros canales de situaciones, ¿no? Porque, bueno, el tema de Cristo, el otro tema de cultural, abre otros canales, ¿no? Fíjate lo importante que es pensar. Claro. Lo importante que es pensar. Sí, hay un montón de preguntas. Después, Claudio, yo te etiqueto y para ahí contestar. Pero bueno, sí, es para hablar un programa, vamos a dedicarle un programa especial a Cristo. Dale, con mucho gusto. Tengo un par de preguntas para hacerte después. Después. Un día después de Navidad decimos que le vamos a dedicar una a Cristo, me encanta. Sí, y no antes, bueno. Hoy, Claudio, recordemos, y Juan, que es el último programa del año. Así que se levanta los brazos, pero nosotros seguimos igual. En enero vamos a seguir. Así que, bueno. Yo voy a seguir, la mañana tengo que un minuto cada uno, despídanse y díganos que es el último día del año. Así que, Claudio, primero, arranque Claudio. Bueno, les deseo que tengan un muy buen año, que se enfoquen en hacer lo que vinieron a hacer. Si no saben qué vinieron a hacer, traten de descubrirlo y dejen de admirar y de idolatrar a quienes no te ayudan a que vos hagas lo que viniste a hacer. Veamos las violencias invisibles. Un abrazo. Bien. Juan. Sí, yo tengo para el año que viene un montón de cosas para hacer. Espero que me dé salud y ánimo y fortaleza para concretarlas, pero sí, tengo un montón de cosas. La verdad que no me puedo quejar. Hago lo que me gusta. Tuviste un año buenísimo, Juan. Bueno, saliste campeón, ¿o no? Sí, bueno. Juan salió campeón, no sé si se puede decir. Gracias a todos por estar, por acompañarnos nuevamente a través de radiorocha.com, a través del dial la M1570, a través del Facebook. Gracias a todos que participan y engalanan también este programa, porque con las preguntas, con las consultas y demás, y creando contenido, ¿no? Que eso es la interacción que es uno de los objetivos del programa. Así que gracias a todos por este año. Saludos desde Formosa, feliz año con amor y paz, nos dice Daniel, Adriana desde Formosa. Gracias a todos por estar siempre, gracias, aprendamos a agradecer. Aprendamos a vibrar en amor, lo vengo diciendo estos últimos días, así que estuve muy reflexiva. Los que realmente vibran en amor entienden que la solución y la salida de todo esto es cooperar y no competir. No seamos funcionales a aquellos que nos quieren dividir, que pretenden que estemos separados para debilitarnos y así destruirnos. Basta que se termine, es el momento, y quizás sea para el año que viene. Hice una expresión de deseo de unirnos finalmente, acercar achicar las brechas y acercar las posturas, entender que desde las diferencias podemos crecer y juntos hacia adelante, todos unidos.
Gracias en este último día. Igual nos vemos el martes que viene en esto que hemos dado en llamar, como decía Claudio, pensar, que algo así, digamos, hiciste una conclusión con el tema de pensar no cuesta nada, no hacerlo podría costar muy caro. bueno. Gracias, sin ustedes al mar les faltaría una gota. Gracias por enseñarnos, nos dice Daniel. Gracias a ustedes por estar siempre. Saludos.